Buenas tardes, me llamo Luz Meilín García Alvarado de la Capacitación Mecánica del Colegio de Bachilleres Plantel 1 y voy a hablar del sistema de frenos. El sistema de freno. Este sistema es uno de los elementos más importantes de un automóvil. Nos ofrece protección, ya que permite detener un vehículo en movimiento. Los primeros sistemas de freno que se usaron fueron unos pedazos de madera grandes que se ponían delante de las llantas, pero este método se eliminó por completo porque provocaban un gran desgaste en las llantas. ¿Qué es el sistema de frenos? Este sistema nos permite reducir la velocidad o detener por completo un auto cuando está en marcha. Implica un proceso de transformación en el que la energía mecánica del movimiento se convierte en calor, generado por la fricción al accionar el pedal de freno. La mayor parte de la presión del freno es ejercida sobre las llantas delanteras. ¿Cómo funciona el sistema? La ley de la inercia es la encargada de regir el sistema de frenado de un automóvil. El principio básico para que ocurra el correcto funcionamiento de los frenos es la fricción. Este proceso consiste en que un cuerpo se ponga en contacto con otro cuerpo de forma opuesta. Esto genera una fuerza llamada fricción, la cual se opone al movimiento del cuerpo hasta conseguir detenerlo. La fricción depende de dos elementos muy importantes. El primero es el área de contacto entre cada cuerpo y la segunda es la fuerza que se aplica entre los cuerpos. En un automóvil, el área de contacto comprende los elementos que hacen que el auto se detenga. Se refiere al área de contacto entre los discos y las pastillas, que son los elementos del frenado. En el caso de los frenos de tambor, utilizan bandas y campanas. Tipos de frenos. Los frenos que hoy en día se emplean para detener un automóvil son los frenos de tambor y los de disco. Cada uno funciona con un organismo distinto, aunque ambos se basan en la fuerza de roce producida por el contacto opuesto de las dos superficies. Frenos de tambor, también conocidos como frenos de campana, están compuestos por un cilindro que da vueltas con la rueda que le corresponde. Una vez que se acciona el pedal de freno, las pastillas hacen presión sobre el tambor que se encuentra conectado al eje que permite girar la rueda. Cuando es presionado el tambor, la llanta desacelera y se puede detener el auto. Este tipo de frenos ya no es muy común, sin embargo, aún se usan en algunos autos, en especial en las llantas traseras. Frenos de disco. Los frenos de disco son los más utilizados debido a la eficacia en el frenado. Tal como su nombre lo indica, trabajan con un disco y su funcionamiento se basa en la fricción que ocurre entre las pastillas y el disco. El líquido de frenos ejerce presión sobre los pistones encargados de mover las pinzas que sostienen las pastillas. Las pastillas ejercen roce sobre ambas caras del disco, generando fricción, lo que permitirá detener el coche. Los frenos de disco por lo general se usan en las llantas del tren delantero. Los discos que usan los frenos de este tipo pueden variar. El disco de freno es confeccionado con funciones modulares de acero y grafito laminado. Esto garantiza que tenga una vida útil y larga. Hay una gran diversidad de discos en el mercado que cambian de acuerdo a la forma que adapta la superficie. Tipos de discos de freno. 1. Discos sólidos. Estos son el modelo de disco convencional y vienen instalados de fábrica. Su superficie es sólida, no tiene perforaciones. 2. Discos ventilados. Estos discos tienen alaves entre las caras que están en contacto con la superficie de freno. Los alaves dejan que el calor producido por las pastillas se evacúe rápidamente. 3. Discos perforados. Son discos con superficie perforada que permiten evacuar mejor el calor.
La diferencia más importante con los ventilados es que se calientan más porque no tienen suficiente superficie de frenado. 4. Discos rayados. La superficie viene rayada, permitiendo que los restos de pastillas se limpien fácilmente. No sufren agrietamiento, pero no evacúan el calor adecuadamente. 5. Discos mixtos. Son discos que implementan varios de los sistemas ya mencionados. Combinan entre perforaciones, rayas, ventilados, etc. Este equilibra las cualidades de cada uno. Tipos de freno de tambor. 1. Dúplex. Para evitar esto, el sistema dúplex tiene dos bombines que aprietan las zapatas para arriba y por abajo, permitiendo que haya más superficie de contacto de la zapata y que ambas puedan aplicar la misma fuerza de frenado. De ahí que este sistema, las dos zapatas sean primarias. La desventaja es que al conseguir más fricción también se calienta más el freno de tambor. 2. Twin flex. Con este sistema se busca que las dos zapatas sean primarias en un sentido que marcha y secundarias en el otro. Las zapatas están sujetas de forma flotante, por lo que su posición se mueve para que toda superficie toque el tambor. 3. Duo servo. Es un tipo de freno de tambor muy parecido al dúplex, pero las zapatas se mueven por un bombín en la parte superior y se empujan la una a la otra mediante una violeta de accionamiento por el otro. Este sistema le permite una gran fuerza de frenado. Freno de tambor versus freno de disco. Aunque el freno de tambor se usa mucho menos que el de disco, no todos son desventajas en este sistema. A continuación te voy a presentar los pros y los contras de ambos sistemas. Frenos de tambor. Pros. Pro 1. Más barato tanto en su fabricación como en su mantenimiento. Pro 2. Al estar encapsulado no puede entrar elementos que lo deterioren. Algo que sí puede ocurrir en los frenos de disco, por ejemplo que entre una china entre el disco y las pastillas, que cuando frenemos deteriorará ambos componentes. Contras. Contra 1. Menos resistencia a la fatiga porque al estar encapsulados se refrigeran peor. Contra 2. El cambio de zapatas es algo más complejo que el cambio de pastillas de freno de disco. Contra 3. Gasto de foros irregular según el tipo de freno de tambor. Frenos de disco. Pros. Pro 1. Mayor capacidad de refrigeración, lo que da mayor resistencia a la fatiga y por lo tanto le permite someter mayor esfuerzo sin que pierda tanta capacidad por el exceso de calor. Pro 2. El cambio de pastillas es más sencillo que en los frenos de tambor. Pro 3. Frena igual independientemente del sentido de la marcha, algo que en el freno de tambor no es así, dependiendo del tipo que sea. Contras. Contra 1. El freno de mano es más complejo que en los frenos de tambor. Contra 2. Como la superficie de frenado es menor, la temperatura es mayor, algo que se compensa en los coches de alto rendimiento con discos de freno de varios pistones. Contra 3. Requiere de más presión para frenar, ya que al contrario de los frenos de tambor no tiene efecto de energización. Sistema de frenos ABS. Básicamente consiste en un sistema que evita el bloqueo de las ruedas al frenar
y por tanto evita que se pierda el control direccional del vehículo. Esto es así porque una sola rueda que gira sin bloquearse puede generar unas fuerzas laterales que pueden cumplir con las funciones de dirección y control del vehículo. Este sistema de regulación de la frenada comienza con unos sensores ubicados en las ruedas que controlan permanentemente la velocidad de giro de las mismas. Por eso que también se les llama captadores RPM de ruedas. A partir de los datos que suministra cada uno de los sensores, la unidad de control electromagnética es capaz de calcular mediante un algoritmo matemático una velocidad media que se toma que corresponde aproximadamente a la velocidad del vehículo. Comparando las distintas velocidades que va adquiriendo una rueda con la media global se puede saber si esta rueda amenaza o no con bloquearse. El sistema antibloqueo ABS constituye un elemento de seguridad adicional en el vehículo durante un frenado que presenta riesgo de bloqueo de una o varias ruedas. El ABS actúa evitando este riesgo y consiguiéndose además las siguientes ventajas. 1. Estabilidad en la conducción. Es importante mantener la estabilidad del vehículo durante la frenada en cualquier situación. 2. Control de la conducción. Se debe mantener el control direccional del vehículo en todo momento, incluso en situaciones extremas de frenado en curvas. 3. Distancia de frenado. Con el uso del ABS, las distancias de frenado en condiciones límites se reducen considerablemente manteniéndose en control del vehículo, debido a que la respuesta del sistema para que sea efectiva debe ser muy rápida y exacta. El sistema cuenta con un componente electrónico muy potente, que permite además un análisis de la situación en cada instante y una respuesta en consonancia con la nueva situación. Los nuevos sistemas permiten tomar datos hasta 15 veces por segundo de la situación de cada rueda y obrar en consecuencia. Pero de repente, un atasco en una curva. El conductor frena a fondo e intenta desviarse. Pero el vehículo no responde a los movimientos del volante. Sin ABS, las ruedas se bloquean y el coche ya no es controlable. Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo y puede evitar un accidente al desviarse hacia la izquierda. Con ABS, el vehículo es controlable incluso al frenar a fondo, ya que el ABS evita que las ruedas se bloqueen. Partes del sistema de freno. 1. Pedal. Es el elemento que debe presionarse para accionar el sistema de frenos. La presión que se ejerce sobre el pedal mueve un pistón que está ubicado en el cilindro principal. Esta acción desencadena la acción de frenado. Dos. Líquido de frenos. Es un fluido hidráulico especial que transmite la fuerza que se ejerce en el pedal hacia los cilindros de llanta. Se compone principalmente de derivados de poliglicol. Tiene un elevado punto de ebullición debido a que los frenos producen calor en exceso. Tres. Bomba de frenos. Conocida también como cilindro maestro, se encarga de convertir la fuerza ejercida por el pie en presión hidráulica, que acciona a otros elementos como cilindros y calipers. 4. Servofreno. Es un elemento que multiplica el esfuerzo que se hace sobre el pedal y permite potenciar la acción de frenado. 5. Cilindro auxiliar. Es el que se encarga de recibir la fuerza que produce el líquido de freno desde la bomba principal
y realizar los mecanismos que hacen presión en las pastillas o bandas sobre los discos de campana. Otros elementos del sistema de frenos. Caliper. Es el componente que resguarda los pistones y las pastillas. Se coloca en posición fija y cumple la función de apretar el disco de frenos hasta que se detenga. Dos, vaso. Es donde se acumula el líquido de frenos, pues se usa como depósito. 3. Mordaza. Es el elemento metálico de soporte que usa el sistema de frenos de disco. 4. Racor. Es un terminal con rosca de una sola línea de conducción. 5. Válvula compensadora. Es la que se encarga de distribuir hacia las llantas de atrás la fuerza que produce el frenado. 6. Banda. Elemento de fricción que se contacta con la campana para que el auto se detenga. 7. Pastilla. Es el elemento de fricción que se contacta con el disco para lograr que el auto se detenga. 8. Disco. Es un componente de metal que se encarga de soportar todo el trabajo de frenado. 9. Campana. Trabaja junto con las bandas y su función es hacer que el automóvil pare la marcha. Se usan en los frenos de tambor para las llantas traseras. 10. Grifo de purga. Cumple dos funciones: liberar las burbujas de aire que ingresan y cambiar el líquido de cada 20.000 kilómetros. Cuidados del sistema de freno. El sistema de frenos juega un papel importante en la seguridad del automóvil. Su buen funcionamiento dependerá de los cuidados que se le suministren. A continuación, te voy a presentar algunas recomendaciones que debes de tener en cuenta. Mantenimiento periódico del líquido de frenos, puesto que se degrada con el transcurso del tiempo. Utiliza el líquido de frenos indicado para tu auto. El freno de parking, también llamado freno de mano, se debe usar exclusivamente cuando se va a estacionar el carro. Esto se debe a que no cuenta con la fuerza suficiente para detener instantáneamente el vehículo. Comprobar el estado en el que se encuentran las pastillas, los discos, las bandas y las campanas, por lo menos una vez al año. Esto se recomienda hacerlo por expertos en la materia. Verificar que el líquido de frenos se mantenga siempre sobre el nivel requerido. Proceso de purgado de frenos. Sistema automático. El purgado de frenos automático consiste en colocar sobre el depósito una fuente de presión que empujará el líquido hacia los elementos de bombeo. Sistema manual. Para el purgado de frenos manual es necesaria la intervención de dos personas. La primera persona se sentará en el asiento del conductor y, con el motor en marcha, realizará una serie de presiones de forma continuada con todo el recorrido del pedal. Hay 5 métodos principales de purgado de freno. 1. Método de bombeo y retención.
2. Método de bombeo más check valve. 3. Método de purgado por vacío. 4. Método de purgado por presión. Y 5. Método de purgado inverso. Tipos de sistema de frenos. 1. Sistema mecánico. Este tipo de sistema hoy en día está obsoleto debido a que se utilizaba un cable para transmitir la fuerza de los frenos y entre más velocidad tuviera el vehículo se necesitaba utilizar más fuerza para el pedal. Dos, sistema hidráulico. Este sistema se utiliza prácticamente en todos los automóviles convencionales y trabaja sobre el principio de que un líquido no es capaz de ser comprimido. Por ende, la presión ejercida se transmite en todas las direcciones posibles. 3. Sistema neumático o de aire. Este sistema se utiliza para carrocerías pesadas, como pueden ser camiones, trenes o maquinaria pesada. Su funcionamiento se basa en la compresión de aire a través del motor. Mientras el camión esté avanzando, el motor va produciendo el aire comprimido y cuando el conductor presiona el freno, le ayuda a ejercer la presión necesaria para poder disminuir la velocidad o frenar el vehículo. Líquido de frenos. El líquido de frenos es un fluido compuesto normalmente por derivadas de poliglicol, cuya función principal es permitir que la fuerza que se ejerce desde el pedal de freno sea transmitida hacia los cilindros del sistema hidráulico. ¿Cómo revisar el líquido de frenos? Para un correcto funcionamiento del sistema de frenado es fundamental mantener el líquido de frenos en buen estado. Por eso, su revisión es una tarea básica en todo mantenimiento periódico. Para revisar el líquido de frenos, se debe seguir los siguientes pasos. Abrir el capó del vehículo, pero el motor debe estar frío y apagado. Revisar el nivel de líquido. Gracias a que la mayoría de los vehículos equipan depósitos transparentes, esta tarea es muy sencilla. Supervisar el color. Habitualmente es amarillento. Si es de color oscuro, es posible que requiera una sustitución. Comprobar que, según la información que proporciona el fabricante, el producto es idóneo para el vehículo. 6. Realizar la sustitución del líquido de frenos si procede. Existen diversos modos de hacerlo, por ejemplo, sustitución, presión o gravedad. Líquido de frenos en mal estado. El efecto de frenado provoca que el sistema de frenos adquiera altas temperaturas. Este calor se transmite a todos los componentes del sistema y también es absorbido por el líquido de frenos. La consecuencia es que se deteriora progresivamente el líquido, por lo que se debe sustituir periódicamente. Aunque de forma general, los fabricantes suelen recomendar la sustitución del líquido al menos cada 2 años, independientemente del uso del vehículo. Cada día son más los talleres de reparación que disponen de diferentes herramientas digitales para verificar su estado.